Un cordial saludo para todos, sean bienvenidos ustedes a nuestro encuentro de filosofía. Vamos nosotros a trabajar el día de hoy las disciplinas filosóficas. Es un tema que estamos trabajando en grado octavo, ya llevamos 2 periodos, mirando disciplina por disciplina, mirando qué contiene, cómo se puede aplicar a nuestra realidad, cómo lo podemos hacer nosotros uso de ella y entender que cada una de nuestras dimensiones tiene una disciplina que nos permite comprenderla o por lo menos tener una aproximación hacia ella. El día de hoy vamos a ver otras disciplinas. Vamos a comenzar hoy por qué es la ontología. Cuando nosotros hablamos de ontología tenemos que comprender siempre el término. Ontología viene del griego ontos y del griego logos, que significa el ser o el ente y el estudio o el discurso. Por lo tanto, la ontología es el estudio del ser o el discurso del ente. Cuando nosotros hablamos precisamente de la ontología, nos preguntamos ¿a qué se dedica? Pues la ontología se dedica al estudio de la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. En muchas ocasiones nosotros nos preguntamos por qué existimos. ¿Existimos realmente? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la realidad? La ontología nos aproxima de una u otra manera a tener esas miradas o poder tener esas respuestas a aquellas preguntas que nos hacemos constantemente en cuanto a nuestro ser. También la ontología nos permite a nosotros comprender que es un tratado que trata de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser. Las relaciones consigo mismo, con mi interior, con lo que realmente soy. Ese ente que me permite vivir, que me permite hacer, que me permite transformar, que me permite realizar un proyecto o un estudio, me permite a mí lograr una meta. La siguiente disciplina que nosotros podemos observar o podemos tener una aproximación es la psicología filosófica. Cuando nosotros hablamos también de psicología es importante comprender su término. Entendemos que psicología también viene del griego psique y del griego logía. Por lo tanto, esto nos quiere decir que es del griego alma o alma mental, estudio discurso. Entonces podemos decir que la psicología filosófica de cierta manera es el estudio del alma o el discurso del alma mental. Hablar de psicología en muchas ocasiones tiene como podríamos decir, dos maneras de verla o sencillamente podemos relacionarla que la psicología tiene 2 enfoques. Entre esos enfoques nosotros podemos observar el primero, que es el enfoque de las ciencias naturales, que busca la explicación causal. ¿Qué quiere decir? Que lo causa, por qué se da, cómo se da, para qué se da. Entonces, mirar las causas y explicarlas para poder llegar de cierta manera, a una respuesta cercana. Normalmente nosotros cuando hablamos de cercanía, de respuestas, no hablamos de una respuesta absoluta, sino a aproximaciones de ellas. El segundo enfoque de la filosofía, de la psicología filosófica, está en lo que es el de las ciencias filosóficas como tal. Esta ya busca el significado y el sentido de esas causas, ese significado del qué es y el sentido, buscarle una razón de por qué, de para qué, de cómo, de cuándo, de dónde surgen, de dónde se dan. Entonces, ese pensamiento psicológico filosófico nos ayuda a nosotros a racionalizar de cierta manera nuestro propio actuar, nuestras propias acciones, nuestras reacciones ante ciertas circunstancias o ciertos hechos. Nuestra tercera disciplina del día es la filosofía de la historia. Cuando nosotros hablamos de esa filosofía de la historia, si entendemos que la filosofía responde al qué, al cómo, al cuándo, al dónde, al por qué, al para qué, y que la historia viene siendo un periodo de tiempo que de una u otra manera marcan, transforman en nuestro entorno, también podemos entender desde la filosofía de la historia que es una rama que se ocupa del estudio, del desarrollo y las maneras en las cuales los individuos existentes generan historia. Nosotros como individuos tenemos como el poder, por decirlo así, tenemos como la autoridad de transformar la historia. ¿Cómo la vamos a transformar? Esto ya es una decisión propia. La filosofía se va a encargar de explicar el por qué se dio esa transformación, cómo se dio esa transformación, a qué se debe esa transformación, cómo el hombre actuó, cómo el hombre llegó a ese momento y cómo el hombre pudo lograr su meta y transformar la realidad. Podemos
entender que la filosofía de la historia también viene a responder unas preguntas. Vamos en este momento a acercarnos a 3 de ellas. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Entonces estamos hablando de un pasado, de un presente y de un futuro. El pasado, para reconocer nuestras raíces. ¿Qué somos? Para reconocernos como seres en proceso de transformación. ¿A dónde vamos? ¿Qué logramos nosotros? Conociendo de dónde venimos y empezando a transformar nuestro presente. Allí podemos entender hacia dónde es que vamos. También tenemos que entender que la filosofía de la historia en ciertas ocasiones puede objetar en la existencia de un propósito o fin teológico de la historia. Ese propósito es lo que nosotros en muchas ocasiones nos queremos denominar como un proyecto, como un estilo, como qué queremos, como para dónde vamos. Y es decir, se puede cuestionar si existe un diseño, un principio, un director, un propósito o una finalidad en el desarrollo o creación de la historia. Cuando nosotros hablamos precisamente si hay un diseño, es decir, nosotros seguimos unos pasos o la historia se va generando por simple experiencia, por simple vivencia, o si hay alguien que nos esté diciendo, nos esté dirigiendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo que tenemos que hacer. ¿Ya tenemos una meta marcada? ¿Será que ya tenemos nosotros esa finalidad desarrollada? O sencillamente la creación de la historia se va dando a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo y nos vamos transformando. Entender que ese de dónde venimos también habla precisamente de nuestro desarrollo, cómo nosotros llegamos, de nuestro proceso evolutivo. Entender también que ese puede tener otra perspectiva, una perspectiva tanto científica como religiosa. Por eso nos habla también de un propósito o fin teológico. Somos creados o somos de una parte de la evolución. Entonces nosotros nos llega a preguntarnos, a vernos a nosotros mismos y ¿quiénes somos entonces? ¿Somos proceso evolutivo? ¿Somos proceso creacionista? ¿Quiénes somos? Y cuando hablamos de a dónde vamos es porque nosotros mismos podemos decidir cuál es nuestro camino, cuál es nuestro horizonte, qué queremos elegir, cómo lo queremos elegir. Y se nos presentan muchas alternativas a nuestro frente y tenemos que aprender desde allí a tomar una decisión. Y a partir de eso, comprender qué nos espera más allá. ¿Qué será? Entonces, esta imagen que nosotros vemos acá, que está la persona y al fondo hay luz, es porque tenemos esa esperanza. O sencillamente construimos a eso donde vamos a llegar, que aún no sabemos qué es. Por lo tanto, es importante desde ya empezar a mirar qué somos. Para poder estudiar qué somos, nos dan las disciplinas de la antropología. La disciplina de la antropología también nos invita a que comprendamos qué es antropología. Entonces, cuando hablamos de antropología, también viene de un griego, su raíz es de antropos, que significa el hombre o lo humano. La antropología, nos preguntamos, bueno, si es el estudio, ¿cierto?, o es la ciencia, o es el tratado del hombre, pues efectivamente, pero el hombre en cuanto a qué, en cuanto a su naturaleza humana, no solamente en cuanto a ese desarrollo, en cuanto a ese proceso, sino a esa naturaleza, el ser en sí. ¿Qué es la naturaleza? ¿De dónde viene esa naturaleza humana? Por lo tanto, la antropología en sus estudios muestra la diversidad cultural que existe y ha existido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque lo que es la cultura, ¿sí?, en este caso la cultura, la sociedad, es también lo que hace en nosotros lo que somos. No es lo mismo que tú hayas nacido en Bosa a lo que hayas nacido en Villavicencio, que hayas nacido en Medellín. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente, tu pensamiento también va a ser diferente y a lo largo de la historia tú vas creciendo o vas formando un camino diferente. Lo que ha construido a fomentar el respeto y la tolerancia hacia creencias y culturas diversas. Cuando yo entiendo qué es antropología, yo puedo llegar a entender cómo es el otro, porque conozco su naturaleza, conozco sus raíces, conozco sus costumbres. La antropología nos va a acercar a ello, y esto nos puede permitir entre todos tener un respeto y una tolerancia. Otra de las disciplinas, ya nosotros somos quienes sabemos quiénes somos, nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestra cultura, pero también vamos a mirar la filosofía del lenguaje. Cuando nosotros estamos hablando de esa filosofía del lenguaje, muchas veces decimos comunicación, pero
comunicación en qué sentido. Entonces, la filosofía del lenguaje es conocida como uno de los campos o las ramas de la filosofía que se encarga del estudio de todo aquello con lo relacionado al lenguaje, pero al lenguaje no solamente en su estructura, sino en su trascendencia. Por ello, cuando hablamos nosotros de lenguaje, tenemos que mirar de una manera más específica, no el lenguaje en general, sino algo más específico. Tenemos que mirar la investigación de los fenómenos inmersos en la verdad. ¿Cómo se llega a conocer la verdad? A través de lo que nosotros nos comunicamos, de que nosotros transmitimos, de que nosotros encontramos. Y esa investigación nos va a permitir a nosotros poder compartir esa verdad. Cuando hablamos también de la filosofía del lenguaje, entendemos ese aprendizaje. Ojo, en la filosofía del lenguaje habla no solamente de la creación del mismo, sino también de ese aprendizaje que se va dando a través de su creación. Es decir, ese paso a paso y todo lo que implica construir un lenguaje, construir un dialecto, construir una comunicación. La filosofía del lenguaje, como es una disciplina joven, ¿no? Se va dando o se fue originando más o menos a inicios del siglo XX, se relaciona mucho con el giro lingüístico, donde ameritan seres destacados la simbolización del lenguaje. El lenguaje puede tener miles, palabra hablada, palabra escrita, el símbolo, los gestos, ¿no? ¿Cómo se origina esa lengua? Y más que todo, la actividad lingüística global y la semántica particular. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje, independientemente de que sea de una manera u otra, siempre nos va a permitir la comunicación, estemos donde estemos, ¿vale? Es por ello que estas imágenes nos muestran cómo nosotros podemos hacer una comunicación mundial, una comunicación de tú a tú, y podemos también hacer una comunicación a través de signos, gestos, huellas. El arte nos deja a nosotros esa filosofía del lenguaje. Bien, hijos, en esencia son unas pequeñas aproximaciones a estas disciplinas filosóficas. La idea, o mejor aún, el fin de las disciplinas también es generar de cierta manera interrogantes en el hombre. ¿Y cómo el hombre va a poder solucionar estos interrogantes? No hay una verdad absoluta, pero sí hay un camino para empezar a buscar esa respuesta. Bien, les invito a que a partir de ahora ustedes también empiecen a buscar esas respuestas a aquellas cosas que no comprendemos, tanto desde nuestra ontología, tanto en nuestra psicología, desde nuestra historia, desde nuestro lenguaje, porque una cosa es que tú vivas la vida y otra cosa es que la vida te viva. Tú puedes ir transformando a partir de tu pensamiento, a partir de tus acciones, la realidad de tu entorno. Muchas gracias, espero que les haya ayudado mucho y nos encontramos en una próxima ocasión.